Muy buenos días. Muchísimas gracias a todas las personas que en esta ocasión, martes 10 de marzo de 2026, nos están acompañando en el programa Los 10 son de Derechos Humanos, inspirado en el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Recuerden que este programa de formación realiza una conferencia cada día 10 de cada mes, desde febrero hasta noviembre, 10 conferencias sobre temas de actualidad para enfocarnos y profesionalizarnos en nuestro conocimiento, pero sobre todo en la formación de criterio con perspectiva de derechos humanos. En este 8 de marzo, por supuesto, en el marco del Día Internacional del Derecho de las Mujeres y, por supuesto, atendiendo a los derechos humanos de las mujeres, hemos decidido diseñar esta conferencia es hablar con cuidado, el poder del lenguaje en la construcción de la igualdad. Sabemos que la igualdad es un derecho que tenemos todas las personas, sin importar el sexo, sin distingo de ninguna discapacidad, de ninguna edad, de ninguna otra circunstancia que nos realice alguna diferencia entre personas. Sin embargo, sabemos también que aún tenemos retos en nuestras sociedades que nos impiden a todas las personas disfrutarlos por igual. El gran reto de la desigualdad es un problema que no corresponde solamente a las autoridades atenderlo, sino que tenemos que seguir construyendo sociedades más justas y equitativas, menos violentas y que, por supuesto, eh, enfoquen toda su atención al respeto irrestricto de este tan importante derecho humano de la igualdad. Si bien es un problema muy complejo y sabemos que cada autoridad tiene dentro de su cancha de facultades y atribuciones algo en particular que hacer, hay una situación que todas las autoridades tenemos dentro de nuestro poder el actuar, que es hablar con cuidado, hablar con responsabilidad, no violentar con la forma en la que nos conducimos, pues para precisamente atender cada una de las causas que generan la desigualdad. Y en eso, pues en esta ocasión vamos a estar hablando sobre este tema tan importante, por supuesto, en esta segunda conferencia de este programa de formación, Los 10 son de Derechos Humanos. Mi agradecimiento a nuestro expositor, Roberto Guadarrama, que nos va a estar hablando de este importantísimo tema. Y de igual manera, agradecer al Instituto Sudcaliforniano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que también gracias al apoyo que nos brindan, podemos transmitir a través de esta conferencia un canal especial que tenemos con la lengua de señas mexicana que está haciendo la traducción en vivo en este canal. Ustedes pueden acceder a este canal que es especial para este efecto en el apartado de más. Ahí verán que dice interpretación. Quien necesite o desee usar este recurso lo tiene disponible justamente en este canal especializado. Y por supuesto, pues agradezco a la compañera Dacia Osuna del Instituto Sudcaliforniano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad que nos estará apoyando con esta traducción en esta conferencia. Pues muchísimas gracias a todas las personas por acudir a este llamado para seguir formándose en materia de derechos humanos. Recuérdense que si aún todavía no se inscriben, pueden hacerlo en el link que les estamos dejando en el chat. Y sin más preámbulo, adelante por favor, Roberto, con tu exposición. Muchas gracias, maestra Charlene Ramos. Ya estaba yo aquí hablando y con el micrófono apagado. Entonces, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta segunda conferencia de este programa de 10 que son los 10 son derechos humanos. Eh, Déjenme compartirles desde el título, pues alguna experiencia que recuerdo de hace muchos años, cuando yo era pues entre niño y adolescente. Yo creo que la palabra sería pubescente. Eh, en aquellos años, y desconozco si todavía exista, una empresa, una compañía que tenía una revista muy conocida, muy socorrida porque hablaba de muchos temas.
Y esa empresa también vendía algunos productos entre los cuales había acetatos, discos de vinilo, en colección. Y también vendía libros con títulos sugerentes. Y me acuerdo que yo compré un par y uno de los títulos de esos libros de esta empresa, que era el Selecciones del Richard Talles, era El poder de las palabras. Qué interesante que en aquella época yo no me imaginaba, por supuesto, que muchos años después estaría yo hablando sobre la importancia de hacer una reflexión de cómo hablamos. Y eso me lleva a una frase psicoanalítica que suelo traer a la mesa cuando hablo de este tema. Y la frase es: el lenguaje es el inconsciente de nuestras acciones. ¿Qué significa eso? Que mucho de cómo hablamos, actuamos. Entonces, por eso será importante eh, hacer un alto en el camino y detenernos a reflexionar sobre el uso de las palabras, de las frases, de los enunciados, de cómo hablamos. Y pensando específicamente en el sector del servicio público, el compromiso y la responsabilidad que tenemos, no solo como una obligación que nos digan, digamos, a nivel de mandato, de si ustedes quieren verlo así, como una idea de imposición de las instituciones gubernamentales. A mí me gustaría muchísimo más en esta charla invitarles a hacer una reflexión de cómo hablamos, de entender el por qué y el para qué de otra forma de hablar, ¿sí? De hablar con cuidado. Es muy posible que cuando vean aquí hablar con cuidado, podemos tener varias interpretaciones de qué signifique este hablar con cuidado. Desde, ya no podemos decir ciertas formas de decir las palabras, porque entonces puedo caer en una situación de violencia y me pueden demandar por eso. Esa es una interpretación. Otra es el hablar con cuidado en sentido de tener precaución de no decir algo que ahora me puedan señalar por decirlo de una manera. Y otra interpretación que a mí me gusta y quiero compartir con ustedes es hablar con cuidado desde el cuidar. En una de las formaciones en las que yo me he desarrollado, la terapia de reencuentro, que es un enfoque psicológico, pedagógico, que ha creado la doctora Fina Sanz Ramón, y que ella ha formado tanto un instituto como una fundación de terapia de reencuentro. En este enfoque, ella ha puesto sobre la mesa el tema del buen trato. Dentro de esta idea, de esta propuesta, de este concepto, nos habla del cuidar, de la importancia de cuidar y también de dejarnos cuidar, porque muchas veces hemos aprendido a dar, a dar, a dar y no a recibir. Y en esta idea del cuidar, Fina dice que tan importante es dar como importante es recibir. Cuidar no solamente porque alguien se enfermó, porque eh, tiene cierta discapacidad, porque eh, se lastimó y hay que cuidarla. Sí, y más allá. Cuidar es tratar a alguien, ¿sí? Desde mis actitudes, mis comportamientos y, ¿por qué no?, desde la manera en cómo yo hablo,
para que esa otra persona se sienta bien, ¿sí? Se sienta a gusto, se sienta incluso que disfruta con algo que compartimos con ella. Esto es, cuidar tiene que ver con las acciones que decidimos para que alguien se sienta bien, se sienta a gusto, incluso también podríamos decir, valga la redundancia, se sienta incluida, ¿sí? Eso nos lleva entonces a hablar de un tema importante que, como yo decía hace rato, tiene que ver con el lenguaje, ¿sí? La cosa es que es con un tipo de lenguaje. Dada esta eh, eh, introducción, pues vamos a continuar, déjenme, porque ahora hicimos pruebas y ahora resulta que no me deja cambiar. Ya, ahí va. ¿Sí? Bueno, ustedes se preguntarán qué es esto. A ver, haciendo una encuesta rapidita en el chat y si no, si alguien abre su micrófono por unos segundos, ¿qué creen que sea esto? Ni idea. Una galería de arte, sí, es la Fundación Miró en Barcelona. Más específicamente, estas tres, tres partes, dice, de personas con discapacidad, arte de personas con hijo, no creo que yo, Miró, tuviese alguna discapacidad. Sí, dice Katy, son obras de Miró, son obras. Podemos interpretar como una oreja. Sin embargo, como dice Katy Otón, son obras de Miro, son tres cuadros de un pintor y escultor catalán muy famoso. Y déjenme comentarles por qué comienzo yo este tema con estas tres imágenes. Son tres cuadros que cuando yo tuve la oportunidad de ver, y miren que Miró es un artista complejo, que llama mucho la atención el tipo de arte cuando tengan oportunidad, y si les gusta el arte, pues les invito a mirar la obra de Miró, si no toda, porque es muy extensa, pero tiene cuadros muy representativos. Estos, particularmente, si ustedes notan, sobre todo la línea negra, ¿sí? Puede tener un solo trazo. No es como las justaposiciones de otras propuestas artísticas, ¿no? Que, digamos, quien le está haciendo separa el pincel, ¿sí? Aquí es un continuo. Estaba yo en la Fundación Miró mirando estos cuadros con mucha admiración y tenía yo unos audífonos porque digamos, en algunos museos existe esta idea de que uno se pone frente a una obra, tiene un número y entonces con un aparato, una especie de celular, le da uno al número y escucha uno algo referente a la obra. En esta ocasión, supuestamente, digo supuestamente porque ya murió y cuando yo estuve en esta experiencia ya había muerto, yo miró, supuestamente él nos hablaba. Y entre muchas cosas que él decía acerca de estos tres cuadros, de estas tres pinturas, retomé algo que me pareció fundamental para lo cual yo he retomado e iniciar este tema con esta frase. Él decía, naturalmente, sí, quizá haya hecho de un solo trazo
con el pincel cada una de estas líneas. ¡Pum! De un solo trazo. El tema es que quizá ha sido necesario meses o años de reflexión para saber qué línea, ¿sí? O sea, no es nada más una ocurrencia. Cuando él lo traza, llevaba mucho tiempo reflexionando para saber qué línea. Esto que parece muy simple, a mí me inspiró para compartirles esto que no se preocupen, de una vez les comento, en quererle tomar una fotografía porque no se va a ver, ¿sí? Sin embargo, bueno, la maestra Charlene o la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Baja California Sur ya tiene este material que déjenme decirles que el original fue un cartel para presentarlo en en un congreso de sexualidad, y ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver el tema del lenguaje en un congreso de sexualidad? Bueno, voy a adelantar un poquito sobre 6 puntos que yo propongo para la idea de poder incorporar a nuestra manera de hablar y de comunicarnos, pues una manera diferente de cómo le hemos aprendido. Y me refiero a la perspectiva de género. El género es una parte, un elemento de la sexualidad. Los otros tres son el erotismo, la reproductividad y los vínculos afectivos. Si bien no me voy a meter a hablar mucho de esos tres elementos, solo que sepan que esos cuatro elementos de la sexualidad están en interacción todo el tiempo, ¿sí? Lo que sucede en uno de esos elementos influye, impacta, repercute en los otros tres y viceversa. Entonces, dentro de la sexualidad, el tema de género, e idealmente quienes trabajamos profesionalmente los temas en sexualidad, tendríamos que tener perspectiva de género, lo cual a veces no es al 100%. Entonces, es por ello que yo presenté un tema sobre el hablar con lenguaje incluyente y no sexista. ¿Sí? Este cartel, si ustedes miran una línea en medio, lo he presentado 3 veces, pero el primero fue de esa línea que está en medio hacia la izquierda, fue el primero que salió. Para un segundo congreso, el primer congreso fue en Ciudad de México, el segundo volví a presentarlo con una peinadita, diría un colega sexólogo, Oscar Chávez Lanz, y que me sale prácticamente de la línea a la derecha otro cartel. Y luego con algunas modificaciones para un tercer congreso que fue hace año y meses en Puerto Vallarta, eh, lo volví a presentar. Y digamos, ustedes tienen la versión final. Cuando yo presenté por primera vez el cartel, déjenme decirles que estuve a punto de no hacerlo porque resulta que yo envié mi propuesta para hacer una presentación oral en el Congreso y me la negaron. Y me dijeron, pero puedes presentar un cartel. Y yo me enojé. Dije, no, al carajo. Yo quería hablar del tema. Sin embargo, hoy agradezco muchísimo que no me hayan aceptado, porque a final de cuentas, una semana antes del Congreso, me animé a hacer el cartel y aquí está el resultado. Las obras de Miró que ustedes acaban de ver me inspiraron porque lo que ustedes ven aquí es un material que incluso cuando lo tengan en sus manos, déjenme decirles en un paréntesis, está diseñado en un PDF de alta resolución que aunque ustedes lo tengan en un dispositivo como un teléfono celular, lo van a poder ampliar, ampliar, ampliar y no se va a pixelear. Bueno, eso que ustedes van a tener, este cartel, quizá ustedes lo puedan leer en 20 minutos, en media hora, exagerando porque lo lean con detenimiento. ¿Sí?
Quizá yo lo hice en un par de días. Sin embargo, lo que ustedes tienen en este cartel es mucho tiempo, años quizá, como diría Miró, de reflexión. Hay un lingüista mexicano, o había porque él ya murió, una vaca sagrada, que no me gusta mucho ese término, dentro del contexto de la lingüística, que en una entrevista que yo revisé cuando me pongo a revisar muchas cosas sobre estos temas, y déjenme decirles que yo reviso tanto lo que habla a favor como lo que habla en contra, porque a partir de ahí, teniendo un pensamiento crítico, pues a mí me ayuda más para invitar a la reflexión. Ernesto de la Peña, entre muchas de las cosas que decía, era que el lenguaje incluyente no existe, era una moda, ¿sí? Y que él no le veía mucho futuro. Pues él ya murió hace algunos años y ya no está viendo el fenómeno que es este tema. De los años que yo llevo revisando, analizando, reflexionando, cada vez noto que avanza más y considero que ya es imparable. Entonces, ¿qué mejor que ya que no podemos evitar que avance, pensando en que no nos gusta, pues tratar de entenderlo, ¿sí? Cuando yo hablo de este tema, parto de una idea que también mucha gente que habla en contra de esta forma de hablar o de comunicarnos o de escribir, dicen que es una imposición, que la gente que estamos a favor queremos imponer. Yo no me subo a ese tren, a mí este y ningún tema me gusta imponerlos, a mí me gusta invitar a reflexionar y en este caso, como en muchos, la invitación es entender por qué y el para qué del uso del lenguaje incluyente y no sexista. Si entendemos ese por qué o para qué se usa, para qué lo tenemos a la mesa, quizá entonces nos haga clic, nos cheque. Porque si bien a ustedes les pueden imponer como personas del servicio público a que tienen que hablarlo, yo creo que es mucho mejor entender, reflexionar acerca de por qué y para qué, y que les cheque, que les haga clic y entonces lo incorporen desde no solo entenderlo, sino como un compromiso y como una responsabilidad que como personas del servicio público es importante tener, ¿sí? Si nos checa, pesa menos y no es obligado y no suena a falso. Vamos a hablar de las dobles formas, pero les pongo un ejemplo. No es lo mismo decir buenas tardes a todos, ay, y a todas, así como, chin, se me olvidó y ahora tengo que hacerlo, ¿no? No me vayan a regañar. A decir buenas tardes a todos y a todas y a todas, así que fluya, que surja, ¿no? Porque ya es parte de nuestra forma de hablar. Eso, incorporarlo, asumirlo, ¿sí? Adoptarlo, conlleva un ejercicio, la práctica. La práctica espero desde la elección de querer hacerlo. Sí, hablar con lenguaje incluyente y no sexista, podemos hacerlo desde la imposición, ahora tengo que hacerlo, es una obligación, ¿sí? Y qué mejor que podamos hacerlo desde la convicción, desde algo que me parece importante y tiene sentido. Y para ello es esta plática. Entonces, yo voy a ir desplazando en sentido de que lo que ustedes van a ir viendo en pantalla son recortes de este cartel. Bueno, nada más como algo importante, lo sombreado con fondo en pues es un color como morado bajito, ¿sí? Digamos, es lo propuesto por mí. Incluso del lado derecho abajo
hay 6 puntos, hasta hoy 6 puntos, pero estoy trabajando en un par más que agregaré después. Pues para incorporarlo a nuestra forma de hablar, ¿sí? Entonces, vamos a por ello, a ir viendo algunos recortes. Bueno, aquí está, digamos, el título de este cartel que tiene que ver con el título de esta plática. Y me detengo aquí porque eh, pensando en que es un tema que, aunque ya llevamos bastantes años, unos 50 o más, con este tema, ¿sí? Lo cual me lleva a decir, no es tan novedoso, aunque usted lo crea, no es de hace 3 o 4 años para acá. Tiene por lo menos 50 años que estamos y nos hemos metido, a veces más, a veces menos, algunas personas, en este tema. Muchas personas están en contra, no les gusta. Dicen que es una tontería, que es una estupidez, que es innecesario, ¿sí? Que está rompiendo con las reglas gramaticales y que está deformando el lenguaje. Y vamos a hablar de esto. Y entre otras cosas, a mí se me ocurrió ya hace un buen de años esta frase de más allá de la gramática. ¿A qué me refiero con esta frase? A que quienes utilizan argumentos para hablar en contra del lenguaje incluyente y no sexista solo de índole gramatical, no están entendiendo de qué va este asunto. ¿La gramática es importante? Por supuesto que sí. Absolutamente es importante. Nos ayuda mucho a la manera en cómo nos comunicamos. Sin embargo, la gramática no es para decirnos cómo hablar. De hecho, déjenme decirles algo. El más allá de la gramática tiene, entre muchas cosas que ver, no solo con la manera de hablar, sino con la manera de pensar. Dice este colega Chávez Lanz, muchas veces no pretendemos que cambies tu forma de hablar, pero en esta reflexión de entender por qué o para qué este lenguaje, sí, ojalá cambies tu forma de pensar. ¿Sí? Mucha gente, como les digo, dice que estamos rompiendo con las reglas gramaticales, que esto es absurdo, que esto es innecesario, eh, que no tiene sentido, ¿sí? Y la verdad es que en el más allá de la gramática, eh, tiene entre muchas intenciones la idea de invitarnos a hacer una crítica constructiva, un cuestionamiento, una reflexión de las formas en cómo hablamos. Antes de avanzar, déjenme decirles que una cosa es el lenguaje incluyente y otra el lenguaje no sexista, ¿sí? Aunque van de la mano, es importante una mirada diferente hacia cada una de estas ideas. El lenguaje incluyente tiene la intencionalidad de nombrar, de visibilizar, ¿sí? Esta frase famosísima en muchos temas y aquí ha traído mucha relevancia. Lo que no se nombra no existe. Es una frase que se le atribuye a un filósofo francés, George Steiner, y que un lingüista español, Alex Grigelmo, dice que ha buscado, y yo también me puse a buscar en un par de libros de Steiner, en dónde está esa frase y no está, no se encuentra. Una amiga filósofa me dice, muchas veces las citas no están escritas en nada de lo que escribió a quien se cita, sino que quizá lo dijo en alguna conferencia, en algún espacio, y alguien lo retomó y le comenzó a citar. Entonces, hasta hoy se le adjudica a Steiner esta frase famosísima y que aquí cabe muy bien, lo que no se nombra no existe.
ya están nombradas, me han dicho 1000 veces, ya están nombradas en en el lenguaje en masculino. Sí, Katy, también retomo, incluso en el cartel está citado, no sé cómo se pronuncia, Wittgenstein, ¿no? Los límites de tu lenguaje, no sé si él lo dice en primera persona, bueno, pero los límites de tu o de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Esa frase también me encanta porque ¿qué tanto estar en contra de esta forma de hablar y de comunicarnos me limita? Déjense de hablar, de pensar. Acuérdese, el lenguaje es el inconsciente de nuestras acciones, mucho de cómo hablamos, actuamos. Entonces, si cambiamos nuestra manera de hablar, antes de actuar, por supuesto, pensamos qué tanto cognitivamente, ¿no? Y desde la crítica constructiva, o sea, desde cuestionarnos, preguntarnos, bueno, ¿y quién ha dicho que tenemos que hablar así? En esta charla sería muy difícil que tocáramos todos los temas. Sin embargo, tocar puntos importantes y quizá invitarles yo a leer algunos textos para profundizar. Eh, Hay un lingüista en Facebook o en Instagram que se llama Adrián Chávez. Síganlo, él habla de muchas cosas de lingüística, sin embargo, tiene 2 o 3 o más capítulos sobre este tema. Y él y más de una persona especialistas en lenguaje, o sea, ya sea desde la lingüística o desde la filología, nos explican por qué la gramática o quienes quieren imponernos la gramática, y ahorita voy a por ello, no es una manera de que tenemos que hablar correctamente. Bueno, aquí está la frase que yo les decía. Si nos sigue pareciendo absurdo, ridículo, innecesario, quizá es importante entender que esto va mucho más allá de la gramática. Uh-huh. ¿A qué me refiero? Entre otras cosas, esta es una postura política. Por lo tanto, es una decisión de vida. Sí, nos pueden obligar, nos pueden imponer. ¿Qué mejor que nos convenza y entonces lo retomemos como un compromiso y como una responsabilidad? El hablar con lenguaje incluyente y no sexista. Les decía que el lenguaje incluyente es para nombrar, para dejar de invisibilizar. Nombrar, ponerlo sobre la mesa, eso es político. No politiquero, político, ¿sí? Este colega que ya cité, Chávez Lanz, en otro de los 6 puntos que yo pongo en el cartel en esta parte sombreada del lado derecho hacia abajo, nos da una definición de política que me gusta y se las comparto. Él dice que política es la actividad destinada para influir en el futuro. Sí, habemos personas que nos gustaría que haya mejora o mejoras para una o sociedades mejores, más incluyentes, entre otras cosas. Y desde la forma de hablar, desde la forma en cómo tratamos a otras personas, esto será importante. Al ser una postura política, ¿sí? Pues hay muchas personas que le sacan ronchas estas ideas y hay otras personas que nos da mucho gusto que podamos ir incorporando cada vez más y sobre todo, como yo les invito, a partir de la reflexión, ¿sí? Vamos a retomar por lo menos de muchas de las citas que yo pongo aquí en este cartel y que retomo para esta plática, a Violeta Vázquez Rojas, lingüista mexicana. Miren cómo dice ella, voy a retomar parte de todo este párrafo. Yo me encuentro un artículo de ella que decía el lenguaje incluyente no es un lenguaje. Ah, caray.
Entonces yo me ofusco un poco y luego me meto a ver el artículo que escribe Violeta sobre este título, el lenguaje incluyente no es un lenguaje, y entiendo por qué. Y dicho sea de paso, qué importante es no quedarnos con los titulares, que hoy mucha gente se queda y que muchos de esos titulares son grandes mentiras, ¿sí? Entonces, qué mejor que me llame la atención ese titular y meterme a leer y a investigar. Y entonces entiendo por qué Violeta dice que no es un lenguaje. Dice que no es lenguaje porque todavía no tiene reglas gramaticales. Si todavía no existe una gramática y por ello no es un lenguaje. Sin embargo, dice ella un enunciado que me parece súper importante. Dice, el lenguaje incluyente es una pauta de comunicación dirigida, bueno, en un resumen, el lenguaje incluyente es una pauta, es un estándar deseable de comunicación. Esto es, sí, todavía no tenemos reglas gramaticales, incluso sabemos que a veces a propósito rompemos la regla gramatical, ¿sí? Para que se note, para que volteen a verme. Ahorita les pongo unos ejemplos. Entonces dice Violeta, es un estándar deseable de comunicación. Habemos personas que queremos, que nos gusta porque es importante retomar esta forma de hablar, en este caso para incluir, ¿sí? Dice Pirri, con el lenguaje inclusivo las personas tienen más comunicación o mejor comunicación, o al menos eso pretendemos, ¿sí? Que se tomen en cuenta. Eh, Dice también Violeta Vázquez Rojas, si tu discurso hace referencia a sectores sociales que han sido históricamente relegados o invisibilizados, ¿cuáles? Bueno, aquí voy a hacer una pausa. ¿Quiénes son quienes comienzan a hacer una revisión? Pues como en muchas ocasiones, mujeres y mujeres feministas. Pensando en que estamos alrededor de la fecha del 8 de marzo, pues vale mucho la intención de nombrar a quién le vino la idea del lenguaje incluyente. Pues a mujeres feministas. Mujeres que en los años 70, 80, en España principalmente, luego en Argentina, luego en Chile, luego en México y luego en muchos países de habla de lenguas romance, como quienes hablamos español o francés o portugués, cojeamos de la misma idea. Como tenemos palabras para nombrar en femenino y en masculino, no es como muchas otras lenguas que tienen palabras neutras, ¿sí? Y que depende de la intencionalidad, es saber a quién va dirigida la frase. En español, portugués, francés, tenemos, ¿no? Palabras para el masculino y para el femenino. La cosa es que en estas tres lenguas hablamos prioritariamente con el lenguaje de género masculinizado y por lo tanto no están nombradas las mujeres, aunque mucha gente dice, sí, ya están nombradas en esa manera de hablar. Les voy a poner ahorita por lo menos un par de ejemplos para que vean que eso no es cierto, ¿sí? Entonces, eh, eh, dice Violeta, están sectores sociales invisibilizados o relegados. Al no ser nombradas las mujeres y que dicen ellas en una reflexión, oigan, no estamos nombrándonos ni entre nosotras, ¿sí? Si no nos nombran, ¿quién nos va a nombrar? Si nosotras no nos nombramos, ¿quién nos va a nombrar? ¿El machismo y el patriarcado? Porque esta también es una situación frente al machismo y el patriarcado. Pensando en este 8 de marzo y mucho de la lucha, además de alzar la voz contra la violencia que siguen viviendo las mujeres, y ahorita vamos a ver cómo en el lenguaje sexista hay muchísima violencia. Estamos todavía con el lenguaje incluyente. Eh, También la lucha de las mujeres ha sido para recuperar, y les digo así, para recuperar, no para que
hay buena onda los hombres y los hombres que gobiernan les otorgan, ¿no? La lucha por parte de las mujeres les ha llevado a conquistar desde espacios de situaciones negadas por el machismo, como tener propiedades propias, valga la redundancia, tener acceso a una cuenta bancaria, tener derecho al voto, bueno, ir a la escuela, a la universidad, usar pantalón, uno diría, es absurdo, sí, pero no tenían esos derechos, ¿sí? Entonces, muchas luchas feministas principalmente se niegan desde el machismo y el patriarcado. Entonces, cuando las mujeres proponen hablar con un lenguaje que las nombre, quien está diciendo no es el machismo y el patriarcado, diciéndoles no, ya están siendo nombradas en ese masculino que ya usamos desde hace años. Otra de las personas que yo sigo para hablar de estos temas es María Martín Barranco, que les recomiendo. Ella ya tiene 3 libros sobre este tema, pero hay uno eh, que puso sobre la mesa y nos invita a hacer una reflexión desde una manera incluso muy amena y además pone una cantidad de ejemplos importantes. Ella, en este libro, que se llama Ni por favor, ni por favora, en su contraportada nos platica de una historia breve, un relato que yo he leído redactada de muchas formas y aquí en esta contraportada de este libro viene, déjenme contárselas a mi manera. Resulta que Julia es una pequeña de unos 5 o 6 años que está en la escuela y en su salón de clase están haciendo un ejercicio que les ha puesto la maestra. Mientras ella está haciendo el ejercicio, escucha a la maestra que dice, en cuanto terminen de hacer el ejercicio, todos los niños pueden salir al recreo. Todos los niños. Déjenme decirles que, como un paréntesis, Julia se sabe niña, se siente niña, se identifica como niña. Es más, le gusta ser niña. Esto es, su lógica es yo soy una niña. Y así aprendemos en la humanidad, desde la lógica primero. Ella cuando escucha, en cuanto terminen de hacer el ejercicio, todos los niños pueden salir al recreo, ella, sabiéndose, asumiéndose, identificándose como niña, se quedó en su pupitre. Cuando es la única en el salón, la maestra le dice, ¿has terminado, Julia? Sí, maestra, hace rato. ¿Y por qué no sales? Bueno, maestra, es que como usted dijo, todos los niños. Ay, mujer, le dice la maestra, si yo digo niños, también me refiero a las niñas, están incluidas en el lenguaje los niños. Ah, la regla, ¿sí? Lo entiende, lo incorpora y lo aprende. Y lo va a replicar porque en otro momento, en la clase de educación física, el profesor dice, todos los niños que quieran ser parte del equipo de fútbol, que levanten la mano. ¿Qué creen? A Julia le gustaba el fútbol, no solo verlo, sino eh, jugarlo, y levantó su manita, ¿sí? Y entonces eh, el profesor dice, no, dije los niños. Y entonces Julia se sorprende así como, profesor, le dice, es que la maestra antes nos ha dicho que si dice niños, estamos incluidas las niñas. Dice el profesor, no, aquí es específico, aquí es solo los niños. Dice Teresa Meana, otra de las personalidades especialistas en estos temas que yo sigo, ella es filóloga, ella dice que cuando hay situaciones semejantes a esta, a la de Julia, es cuando las mujeres comienzan a desarrollar su capacidad de intuición, esto es, tienen que estar adivinando todo el tiempo si son incluidas o no en este supuesto lenguaje que dice que las nombra. Entonces, la gente que dice que ya están nombradas en el lenguaje inclusivo, pues que se den cuenta que no es cierto, que el lenguaje masculinizado es a conveniencia, ¿sí? Es a veces sí y a veces no.
Si fuera incluyente, tendría que ser siempre, ¿sí? Pirri dice, es niña no por la lógica, sino por sinfín de características como sus cromosomas. Eso lo haría hembra, biológicamente hablando, Pirri, y yo estoy hablando desde su identidad, ¿sí? Que es un poco complejo y no me da tiempo, sin embargo, solo lo menciono para causarles curiosidad y que también ustedes busquen, investiguen, lean, dialoguen. Entonces, es muy diferente la identidad de género al sexo biológico. El ejemplo que yo pongo es no solo porque sea una niña biológicamente, sino nombrarse niña o nombrarse mujer es desde la identidad de género. Bueno, María Martín Barranco en este libro nos dice algo súper importante. Eh, Mucha gente sigue también hablando en contra, basándose en una academia, desde mi punto de vista clasista, porque es la única que se hace nombrar real. En México existe la Academia Mexicana, en Chile la Academia Chilena, en Argentina la Academia Chilena de la Lengua, solo en España es real. Y mucha gente se basa, es que la RAE no acepta, es que la RAE dice, es que, bueno, esta misma Violeta Vázquez Rojas dice, la tarea de las personas profesionistas de la lengua, de las academias, son especialistas, su tarea no es decirnos cómo hablar. Su tarea es observar cómo hablamos para después registrar. Entonces a mí la RAE no me va a decir cómo hablar. A mí que la RAE me observe cómo hablo y que lo registre. La RAE y todas las academias. Además, nada más como un dato curioso. ¿Cuándo se formó la RAE? En 1714-1715. Más de 200 años, 250 años después, se incorpora por primera vez una mujer. O sea, más de 250 años solo hombres. Sin perspectiva de género, no vemos esa edad. Con perspectiva de género nos damos cuenta de cuánto machismo hay dentro de una institución que, si bien es importante que existan las academias, ¿sí? Para que tengamos reglas gramaticales y ojalá un día tengamos reglas gramaticales para el lenguaje incluyente y no existen, pues. Y dice María, quien no usa el lenguaje inclusivo no es porque no domine el idioma. Hay mucha gente que no sabe de este tema, porque no se ha metido, porque no se ha preguntado, porque no ha cuestionado. Y eso es válido, todo mundo ignoramos algo. La otra es porque su decisión es discriminar. Si la gente que está en las academias, la RAE, dice que no puedo hablar con lenguaje incluyente, ¿qué debo entender? ¿Que no conocen el idioma? Pues, ¿cómo no? Si son especialistas o que no les da la gana nombrarlos. Y allí está la pregunta. La tercera persona a la que yo me refiero es Teresa Meana, y pensando en que ya me quedan 3 minutitos, ¿sí? Y por lo menos mencionar que es eso del lenguaje no sexista. Teresa Meana, entre muchas cosas, nos dice de algo importante con lo que yo comencé hablando. Eh, si te checa, si te hace sentido, si te hace clic, tiene que ver con esta frase, ¿sí? De lo importante es que te parezca lo importante que es. Si no te parece importante esto, quizá te van a obligar a que lo hagas. Y a regañadientes, déjenme compartirles que no. ¿Por qué no mejor lo hacemos desde comenzar a reflexionar, entender por qué es importante, para qué es importante, ¿sí? El lenguaje incluyente es para nombrar, para dejar de invisibilizar. No es cierto esto que el lenguaje en masculino nombra a las mujeres. Ya vimos un ejemplo, hay muchos, ¿eh? Pero ahí les dejo un ejemplo. Y el lenguaje no sexista es para dejar de humillar, de ofender, de descalificar, de violentar con el lenguaje. Y ahí tenemos un sinnúmero de ejemplos. El más o los más
las frases más conocidas del lenguaje sexista es calladita te ves más bonita. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y déjenme decirles que me acabo de encontrar memes, me gusta mucho. Yo hoy me encontré uno, bueno, en estos días, que dice, detrás de un gran hombre hay una educación feminista. No se espanten los hombres con esto, ¿eh? De verdad, si se metieran a leer un poquito de feminismo, entenderían un poquito más de nuestro machismo, que todos tenemos, unos más y unos menos, pero todos tenemos. Entonces, hombres, también hagámonos responsables de la parte que nos toca, ¿sí? Dejemos de echarle la culpa de lo que nos pasa a los hombres por culpa de las mujeres y de las mujeres feministas. Eso ya no cabe, compañeros. Hombres, responsabilicémonos de la parte que nos toca. Reflexionemos, yo les invito a reflexionar y van a ver que romper con esas ideas del machismo y el patriarcado nos enriquece muchísimo más como personas. Se los firmo donde quiera. Es una invitación, ¿sí? El tema, pensando en el 8 de marzo, no es tanto, ¿sí? No es tanto a que las mujeres protesten porque seguimos ejerciendo violencia contra ellas, incluyendo desde el lenguaje. El tema es qué estamos haciendo los hombres para que ellas en algún momento dejaran de salir a protestar. Los hombres también tenemos una gran responsabilidad. Un poco eh, corriendo, sin embargo, espero haberles dejado alguna cosquillita, alguna idea para que ustedes también sigan buscando, leyendo, reflexionando, investigando, dialogando. Yo le dejo aquí con esa idea, con la idea que desde el corazón les invito a reflexionar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido Roberto Guadarrama, por esta genial exposición. Todo mi agradecimiento, por supuesto, para esta gran oportunidad que tenemos para reflexionar, para usar las posiciones, las facultades y atribuciones que tenemos cada una de las personas servidoras públicas para estar teniendo aportando nuestro grano de arena para que podamos seguir construyendo sociedades más justas y equitativas para todas las personas. Por supuesto, muchísimas gracias al Instituto Subcaliforniano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que nos estuvo apoyando con la traducción en lengua de señas mexicana, a Daci Osuna, por supuesto, con esta importante colaboración. Y pues recordarles que el próximo 10 de abril tenemos nuevamente esta cita cada día 10 de cada mes, desde febrero hasta noviembre, donde estamos haciendo este programa de formación. Los 10 son de derechos humanos, inspiradas en el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Recuerden contestar su cuestionario de salida para precisamente identificar cómo cambió su conocimiento después de esta importante conferencia. Y recuerden que en el próximo mes vamos a estar hablando sobre un tema de derechos humanos con perspectiva de infancias y adolescencias. Pues en esta ocasión nos despedimos desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ya por iniciar nuestro programa. Recuerden, todos los martes a las 10 de la mañana tenemos el programa de televisión y radio por el respeto a tus derechos en Canal 8. No se lo pierdan y estamos en contacto. Muchas gracias.